Muy buenos días a todos. Bienvenidos a este webinar organizado conjuntamente por Cuatrecasas, Georgeson y Computershare para abordar el impacto en las juntas generales de las sociedades cotizadas españolas que ha tenido el COVID-19. En estas fechas, todas las compañías españolas, pero muy especialmente las cotizadas, se han visto obligadas a tomar distintas decisiones en el ámbito sanitario para la protección de sus trabajadores, de sus clientes, decisiones para mantener la actividad, para impactar lo menos posible sus ceses, todo ello en un marco de un trabajo diferente de sus órganos de administración y en concreto de sus juntas virtuales. Hoy abordaremos ese impacto en las juntas generales de las sociedades cotizadas españolas con tres expertos que desde distinto ámbito nos explicarán qué está suponiendo y cómo están reaccionando nuestras compañías a este nuevo tiempo que nos ha tocado vivir. En primer lugar, Pedro Sá es Managing Director de Computershare para Iberia y actualmente responsable de la implantación de la Directiva de Derechos de los Accionistas para Europa. Como saben, Computershare es el principal grupo de servicios emisores a nivel global. También ha sido director de Georgeson en España y lleva más de 15 años trabajando con compañías cotizadas. Por su parte, Claudia Morante es Head of Corporate Governance para el mercado español en Georgeson, la firma de Proxy Solicitation a que se unió en 2016 y tiene 12 años de experiencia en consultoría. La suya es una experiencia muy amplia en asesorar a compañías en asuntos de gobierno corporativo, ayudándoles, entre otras cuestiones, a mejorar su diálogo con los inversores y a reducir potenciales riesgos de voto en contra en sus justas de accionistas. Y por último, Coro Fernández Rayada es consejera en Cuatrecasas, cuenta con una experiencia de más de 20 años, no lo parece, pero la tiene. Primero como abogada mercantilista especializada en el asesoramiento a sociedades cotizadas y en operaciones de mercado de valores y desde hace unos años como miembro del equipo de conocimiento e innovación del despacho. Vamos a empezar esta web que hemos decidido, esta webinar, hacerla de una manera un tanto distinta, un tanto especial, como un diálogo. Hemos tratado de encontrar preguntas y respuestas que son las que están preocupando más al sector en este momento e iremos formulándolas y dando paso a cada uno de los ponentes. Esta temporada de juntas, que no ha finalizado y todavía queda, ha supuesto un punto de inflexión en el uso de nuevas tecnologías en el proceso de toma de decisión y de gestión de las compañías, máxime en un momento de crisis. La primera pregunta sería para Pedro y es desde su experiencia en Computershare y su conocimiento del mercado internacional, ¿cómo ve este fenómeno de la progresiva virtualización de las juntas? Muy bien, pues muchas gracias Soraya y muchas gracias a todos los participantes. Efectivamente, como bien dices, la situación del COVID ha sido un punto de inflexión importante o está siendo un punto de inflexión importante en cuanto a la celebración de las juntas de accionistas, ¿no? La situación que todos conocemos ha obligado a tomar medidas extraordinarias a los gobiernos que afectan mucho a la manera en la que estamos celebrando las juntas de accionistas. Lo que estamos viendo, lo que nos permite la posición nuestra, y estamos viendo en todos los países, nos lleva primero a intentar fijar un poco algunos conceptos que, si bien parecen muy claros y obvios para todo el mundo, veremos que luego no estamos hablando de las mismas cosas según en qué país hablemos, ¿no? Si me permitís, quiero empezar por aclarar de forma breve de qué estamos hablando cuando hablamos de juntas virtuales, ¿no? La junta virtual, todos entendemos que es aquella que se celebra sin necesidad de la reunión presencial física, por medios telemáticos, tecnología online, etc. Y luego está la junta híbrida, que es la que compagina ambos mundos, ¿no? La junta presencial física tradicional con la junta virtual. Ahora bien, esto que podría ser un mundo binario blanco-negro, resulta que en función de cómo se implemente y de las medidas que han permitido cada uno de los países, vemos que tenemos un abanico de situaciones totalmente diferentes. Estamos hablando de variables como si se permite, por ejemplo, la retransmisión por audio, solo por audio o por vídeo también en tiempo real. Si se permite el voto solo antes de que empiece la junta o también en tiempo real durante la junta. Lo mismo con las intervenciones o las preguntas.
se pueden recibir solo hasta que empiece o se permiten esas preguntas o incluso si los accionistas pueden interactuar entre sí. Bueno, en función de todo esto, como digo, hablamos de conceptos distintos. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido hasta ahora, hasta 2019, cuando hablamos de juntas virtuales? Esto es un concepto que venimos ya 10 años escuchando, ¿no? Sobre todo en Estados Unidos, que es el único mercado, digamos, occidental donde realmente se están llevando a cabo juntas virtuales de una manera sustancial. Vemos que están creciendo, sobre todo en los últimos años, en tasas del 15 o 20%, aún así desde tasas bajas. Es decir, estamos hablando que en 2019 probablemente menos del 10% de las cotizadas americanas hacían uso de la posibilidad de realizar juntas virtuales o híbridas. También hemos visto como tendencia en este mercado que parece que hay que transicionar por las juntas híbridas, las compañías cotizadas, para pasar a una junta virtual pura. Sin embargo, en Europa la situación es totalmente diferente. Por ejemplo, en el Reino Unido, que yo sepa, hasta este año solo había habido una junta virtual, que es la de Jimmy Choo, la famosa marca de zapatos. En otros países existe la posibilidad de hacer juntas virtuales y, sin embargo, no ha llegado a implementarse de una forma efectiva. Solo en Holanda hemos visto tímidamente una tendencia a que se den juntas híbridas que estén avanzando, que se vayan imponiendo un poco año tras año. Por tanto, ¿de qué hablamos con esto? Estamos hablando de una tecnología que lleva 10 años para implementarse, con lo cual no es un problema de la tecnología existe, esto lo sabemos todos, pero sí que hay ciertas resistencias que vienen sobre todo del mundo de inversores, como veremos más adelante, que obviamente se trasladan hacia las compañías y esto hace que la legislación avance más despacio e incluso que se den situaciones de retroceso, ¿no? Por ejemplo, ha habido algún caso en Estados Unidos, 2018, una compañía donde las hermanas franciscanas de Filadelfia, creo que fueron, presentaron un punto al orden del día con el 42% del capital para volver a junta física una compañía que se había pasado a juntas virtuales, ¿no? Pues ConocoPhillips, que volvió en 2019 a realizar una junta híbrida en este caso, ¿no? Como vemos, el avance no es tan determinante. Sin embargo, ¿qué ha sucedido en este año, ¿no? Esto vemos en la siguiente slide, un poco la situación en este año. Bueno, está claro que con el fenómeno del coronavirus y las restricciones que se han impuesto, ha habido un incremento exponencial, ha habido una explosión de las juntas virtuales, de nuevo, principal mercado sigue siendo Estados Unidos, como podemos ver en este Resource Center de ISS, donde vemos que hay más de 2.000 compañías que hasta el día de hoy, estos son datos del 6 de mayo, han realizado juntas virtuales o han optado por esta opción en Estados Unidos. Como digo, todas estas medidas son tendentes a facilitar la realización de la junta. Sin embargo, no es ni mucho menos que directamente en esos países donde se permite la junta virtual, los emisores hayan optado por realizar la junta virtual. Incluso, como vamos a ver ahora, hay muchos sitios donde ya existía esta posibilidad y no han hecho uso de esta situación. En Estados Unidos, ahora voy a repasar un poco los principales mercados de nuestro entorno, empezando por Estados Unidos. Efectivamente, como vemos, ha habido una explosión, pero ya existían las juntas virtuales. Aquí han tenido el principal challenge de que la legislación no es federal, sino que es estatal, con lo cual han estado las compañías un poco pendientes de lo que cada uno de los estados determinaba al respecto. Y aquí las juntas vemos que no tienen, o no suponen una restricción en el ejercicio de los derechos para los accionistas. Son virtuales completas, con retransmisión de audio, más que vídeo, lo que estamos viendo como la preferencia de los emisores. Se puede votar durante las juntas de accionistas y se puede realizar preguntas, con lo cual bueno, parece que aquí la situación es se ha avanzado mucho hacia la virtualización real de las juntas. Sin embargo, en Europa, donde vemos que hay una mayor diferencia entre lo que consideramos junta virtual real y la manera en la que se está implementando, ¿no? Vemos, eso sí, un patrón, ¿no? Hay determinadas alternativas que están siguiendo más o menos todos los emisores, que es desde la más básica, que es una mera retransmisión en streaming de la junta de accionistas, a aquellos que añaden la posibilidad de votar en remoto y, en un tercer caso, los que además aceptan que los accionistas hagan preguntas durante la junta. Y es quizás en este punto, en el de aceptar las preguntas,
donde, bueno, en función del país y también de los emisores, estamos distinguiendo tipos o distintas categorías. Los que fijan que tienen que hacerse las preguntas por adelantado, y bueno, pues hay un nivel de transparencia, digamos, menor, los que las aceptan durante la propia Junta y los que van un paso más allá y facilitan una especie de derecho de réplica habilitando determinados canales, como puede ser un email dedicado o conference call después de la Junta para tratar algunos de los temas que se hayan planteado. En el Reino, volviendo a Europa ahora, siguiendo con Europa, en el Reino Unido, por ejemplo, como decía, aquí hay juntas o existían juntas virtuales, no se venían aplicando. Con las nuevas medidas que ha adoptado el Gobierno, los emisores han optado de una forma muy conservadora, si queréis, por realizar las juntas a puerta cerrada, cumpliendo los requisitos mínimos de quórum que establece la legislación, que son 2 personas en este caso, obligando a los accionistas a enviar los votos y delegaciones antes de la Junta y aceptando las preguntas solo antes de la Junta. Como vemos, no es la manera bueno, en la que se favorece más la intervención y los derechos de los accionistas. En Italia, otro mercado próximo a nosotros, la gran mayoría, el 90 y tantos % de las compañías han optado por una junta virtual que a su modo es igual, una reunión a puerta cerrada entre el presidente, el notario y el representante designado, que en este caso aglutina todas las delegaciones de todos los accionistas. Las preguntas igualmente tienen que llegar antes del inicio de la asamblea y no se permite el voto en tiempo real, como decimos. Francia es otro ejemplo en el que se han producido quizás mayores restricciones a los derechos de los accionistas, por cuanto que las juntas siguen siendo se están haciendo puerta cerrada, han optado por esta modalidad, pero aquí en algunos casos ni siquiera hay un streaming de audio, que en muchos casos se ha publicado después de la Junta. O sea, es una auténtica reunión a puerta cerrada. Lo mismo obligando a recibir las preguntas antes de la propia Junta. Para terminar, Alemania y los nórdicos. En el caso alemán, que también había, bueno, se empleaban las juntas híbridas, en algunos casos permitían votar en tiempo real a los accionistas, esto se ha mantenido. La mayor parte de las compañías, en torno al 80%, calculamos que han hecho uso de esta posibilidad y un 20% ha optado por posponer, por celebrar la Junta más tarde, confiando en que la situación será diferente. Igualmente, aquí los casos donde han hecho una retransmisión, esta ha sido de audio en su mayoría y no de vídeo. Y por último, Dinamarca, por cerrar el viaje europeo, efectivamente también había juntas virtuales, un mercado bastante tecnológico. Sin embargo, solo algún fondo de pensiones o fondo de inversión había hecho uso de esta posibilidad. Y aunque la tienen y han eliminado la necesidad de que se incluyan estatutos, como en el caso español, con la nueva legislación, la mayoría de los emisores están optando de nuevo por realizar una junta a puerta cerrada sin retransmisión en la mayoría de los casos y obligando a entregar los votos antes de que se inicie. Eso sí, han flexibilizado los canales para que lleguen los votos, incluso los tiempos en los que se pueden aceptar los votos. Por lo tanto, como veis, el contexto de virtualización, bueno, pues es muy relativo, y lo que parece claro es que hay una preferencia una actitud un tanto conservadora por parte de las compañías, que en la medida en la que tienen alternativas, salvo en Estados Unidos, se están acogiendo a opciones, digamos, facilitadoras de la Junta. En el caso español, y ahora entramos en detalle ahí, como sabéis, bueno, pues se han flexibilizado los requisitos. Ya se podía, en el pasado, existía la posibilidad de asistir o votar por vías telemáticas, pero ahora parece que se está implementando de verdad y se está llegando a hacer una virtualización mucho más real. Y si os parece, Coro, continuáis con más detalle lo que está ocurriendo en las juntas en España. Muchas gracias. Bueno, pues simplemente queríamos recordaros un poco lo que es la situación en España, que bueno, a estas alturas la mayor parte de vosotros ya la conocéis, pero nos parecía que el análisis de Pedro quedaba algo incompleto sin daros esta visión, ¿no? Básicamente, en España, el Real Decreto Ley 8/2020, que fue modificado posteriormente por el Real Decreto Ley 11/2020, lo que ha permitido ha hecho una suspensión o extensión de determinados plazos para
para determinadas obligaciones y luego ha flexibilizado las reglas de funcionamiento de los órganos sociales, ¿no? Entonces, respecto a la Junta, ¿qué ha sucedido? Se han establecido una serie de medidas con carácter general para las sociedades de capital que serán de aplicación a las sociedades cotizadas, salvo cuando exista una regla especial. Y entonces, por ejemplo, las medidas que establece el artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020 en relación con la intervención del notario o con la posibilidad de retirar la propuesta de aplicación del resultado, pues son de aplicación a las sociedades cotizadas en tanto que son sociedades anónimas, ¿no? Y luego se han establecido una serie de medidas especiales en el artículo 41 que lo que han permitido, siendo muy breves, es una ampliación del plazo de celebración de la Junta en 10 meses desde el cierre de ejercicio. Esto quiere decir que para la mayoría de las compañías pueden celebrar la Junta General de Accionistas ordinaria de 2020 hasta el 31 de octubre. Se ha permitido modificar el lugar de celebración en todo el territorio nacional, aunque no estuviera previsto en los estatutos sociales, y esto en la práctica hemos visto cómo ha sido utilizado por las compañías, pues por ejemplo, para irse a un local donde pudieran implantar sistemas telemáticos o donde fuera mayor la facilidad para poder asistir a los pocos que han asistido a la Junta, ¿no? Y luego, quizás una de las medidas más relevantes es que se ha permitido la asistencia y voto por vía telemática, aunque no estuviera expresamente previsto en estatutos, ¿no? Y esto es lo que comentaba Pedro, que ha posibilitado que en España hayamos visto como realmente se ha producido un punto de inflexión en el uso de lo que es las tecnologías en las juntas, ¿no? Porque toda vez que han eliminado el requisito legal de que lo tuvieras que tener previsto, pues las compañías han tenido ahí una alternativa, ¿no? Y luego, finalmente, se preveía que la posibilidad de transformar una junta presencial en una junta o híbrida, en función de donde estuviéramos, en una junta celebrada por vía exclusivamente telemática, ¿no? Una junta puramente virtual. Hemos visto muchas compañías acudir a esta posibilidad y además en un primer momento planteó el problema de que se hablaba de que tú hubieras convocado con anterioridad a la declaración del estado de alarma y luego hicieras uso de esta transformación con posterioridad, pero sí hemos visto a muchas compañías y se sigue viendo que han convocado con posterioridad a la declaración del estado de alarma, pero han hecho uso, en la convocatoria han dicho que en caso de prórroga, como luego ha sido el caso, harían uso de este derecho de transformación a junta puramente virtual si se prorrogaba, ¿no? Y entonces, bueno, gracias a estas medidas del Real Decreto Ley 8/2020, pues hemos visto este impulso que comentaba Pedro. Muchísimas gracias, Coro. Recordar que los asistentes pueden hacer preguntas por el procedimiento que se ha habilitado y que les hemos comunicado al efecto. De hecho, ya está llegando alguna. Y la siguiente cuestión sería para Claudia. Hemos analizado el contexto global, la legislación española, pero en la práctica, ¿cuál ha sido el comportamiento o está siendo el comportamiento de las sociedades cotizadas españolas? ¿Cuál está siendo las prácticas más habituales en las empresas del IBEX 35? Claudia, creo que hay un problema con el sonido. ¿Sí? ¿Claudia? No conseguimos arreglarlo. ¿Ahora me oís? Ahora sí. ¿Sí? Ahora sí. Sí, bueno, estupendo. Bueno, lo que Luego estaba nos comentando contarás si antes esto también ha pasado en las juntas virtuales, ¿eh? Esto mismo, de la webinar, si ha pasado en las juntas virtuales y cuál ha sido el presidente más hábil a la hora de gestionar los problemas del directo. ¿Mm? Adelante, Claudia, perdona. Familias, ¿eh? No, lo que estaba comentando es que como consecuencia de la pandemia hemos observado un impacto directo en los asuntos relativos a la celebración de las juntas, ¿no? Y lo primero que aquí diría es el timing de las juntas, ¿no? Si realmente comparamos las juntas que se habían celebrado durante este periodo en el 2019 versus las que se han celebrado en el 2020, en el mismo periodo, vemos que ha habido una reducción sustancial en el número de juntas celebradas, tanto en las compañías del IBEX como en las del mercado continuo, ¿no? Por dar un dato, en las compañías del IBEX, por ejemplo, para este mismo periodo se habían celebrado ya 26 juntas. A día de hoy, en la temporada 2020, se han celebrado de momento 14. Es decir, estamos hablando
de un 46% menos de juntas que se han celebrado en lo que va del ejercicio con respecto al mismo periodo del 2019. Claramente, creo que eso denota el gran impacto que está teniendo el tema del COVID, ¿no? Como bien ha comentado antes Coro, a partir de la publicación del Real Decreto Ley de Medidas Extraordinarias, yo diría que hay dos casuísticas con las que nos hemos encontrado. Por un lado, compañías que ya habían convocado sus juntas en el momento de la publicación de este Real Decreto y que como consecuencia decidieron suspenderla. Sí que es verdad que luego hay 10 compañías, en el caso de las IBEX, que es el ejemplo concreto que hemos visto, pero que también hemos visto que es el comportamiento habitual que están teniendo las compañías del resto del mercado continuo. Hay una serie de compañías que, habiéndola suspendido con la publicación del Real Decreto Ley, han vuelto ya a hacer la convocatoria. Hay otras que, sin embargo, están todavía... Te volvemos a perder, Claudia. Y ahora creo que la hemos perdido. Ah, ¿sí? ¿Hola? ¿Claudia? ¿Sí? ¿Sí? ¿Me oyes? Sí. Vale. No te vemos, pero te escuchamos. Con que adelante. Vale, fenomenal. Bueno, y hay otro grupo de compañías que realmente, una vez publicado este Real Decreto Ley, decidieron mantener sus fechas iniciales de celebración de juntas, ¿no? Por tanto, a día de hoy, tenemos en las compañías del IBEX más o menos unas 20 compañías que o han convocado o ya han celebrado sus juntas. Por tanto, aunque sea menos que en el 2019, sí que es verdad que tenemos ahí una muestra lo suficientemente representativa para ver cuál está siendo este comportamiento habitual, ¿no? De las compañías en el momento tanto de convocatoria como de celebrar sus juntas. Y en estas prácticas más habituales me voy a referir tanto a las compañías del IBEX como lo que están haciendo también las compañías del mercado continuo. Es verdad que en este contexto todas las compañías han tenido que adoptar medidas extraordinarias y estas medidas extraordinarias realmente no han venido dentro de la convocatoria inicial a la Junta, sino que han sido publicadas con posterioridad por parte de las compañías como un anuncio complementario a la convocatoria en la que se establecen en concreto cuáles son estas medidas extraordinarias que van a abordar como consecuencia del COVID. Hay muchas medidas extraordinarias, algunas relacionadas con el cambio de lugar de celebración, con la ampliación del plazo de información para los accionistas, con la eliminación de cualquier tipo, ¿no?, de acto social asociado a la Junta, pero hay dos temas que creo que cobran especial relevancia en esta temporada, y una es efectivamente el tema de la asistencia telemática, ¿no? En este caso, lo que sí que hemos visto es que la gran mayoría de compañías han habilitado este sistema de participación telemática a los accionistas y representantes, ¿no? Otorgándoles la posibilidad de que realmente puedan ejercer sus derechos, no solamente de voto, sino incluso de interacción, de solicitud de información y de incluso de solicitud de aclaraciones durante el mismo día de la celebración de la Junta, ¿no? Por tanto, yo creo que en ese sentido bastante positivo lo que se ha logrado. Por otro lado, también es verdad que hay una serie de compañías que lo que han hecho ha sido dar mayor flexibilidad a los procedimientos para la recepción del voto a distancia, ¿no? Hay compañías que incluso han sido un poquito ahí más novedosas, que han introducido el móvil, por ejemplo, ¿no?, como un medio útil para que se pueda ejercitar el derecho de voto por parte, por ejemplo, de accionistas o de personas físicas, ¿no? Pero hay un punto en concreto que me gustaría resaltar y es la habilitación del correo electrónico como un medio válido de voto. Yo creo que este medio ha sido bastante crucial. Yo creo que había un temor inicial cuando empezó esta temporada proxy con el tema del COVID, de cuál va a ser el impacto que va a tener el tema del COVID en la participación de las juntas, ¿no? El quórum de asistencia se va a ver muy afectado y bueno, y esta preocupación de las compañías, tengo que decir que estaba totalmente compartida por nosotros como proxy solicitors, ¿no? Tengo que decir ahí, para tranquilidad de todos, no hemos visto realmente un impacto proveniente del COVID, es decir, por el lado de los inversores extranjeros,
sí que es verdad que como el 90% o más incluso de los inversores institucionales extranjeros suelen votar a través de la plataforma Broadreach, lo han seguido haciendo incluso desde sus casas. Con lo cual, aquellas compañías que tienen un perfil de inversor extranjero similar al del año pasado no deberían de haber mermado el quórum de asistencia por el tema COVID, ¿no? En el caso, por ejemplo, de los inversores domésticos, yo creo que la habilitación del correo electrónico supone una reducción del riesgo que hemos visto en algún caso, sobre todo cuando recién empezó todo el tema del confinamiento, de alguna compañía, por ejemplo, que se vio afectada porque el inversor doméstico, al utilizar los medios tradicionales de envío por correo postal de la delegación del voto, no llegó, ¿no? Entonces yo creo que al habilitar este medio ha contribuido a que haya menor riesgo en este sentido, ¿no? Yo creo que realmente hasta lo que va el día de hoy, la dinámica de las juntas telemáticas, ¿no? Están funcionando bastante bien. Como un contexto de circunstancias excepcionales en el que nos encontramos, habrá que ver ahora qué pasa también, ahora que empezamos con este proceso, ¿no? de desescalada en el que hemos empezado. Pues muchísimas gracias, Claudia. La siguiente pregunta va muy ligada a las reacciones que está teniendo la comunidad inversora, los asesores de votos y otros organismos en estas circunstancias excepcionales y sobre todo los nuevos retos y compromisos que van a tener que asumir las compañías. En un sentido general, Coro, ¿cómo ha afectado esta situación al orden del día de las juntas? Y en segundo lugar, de la normativa aprobada en el Consejo de Ministros de ayer, la limitación de dividendos, ¿qué efectos más importantes consideras que pueden producirse? Muchas gracias, Soraya. Bueno, cuando valoramos cómo ha podido afectar hasta ahora a los asuntos que se han tratado en el orden del día de las juntas generales y a los que han llegado a la Junta, yo creo que podemos resumir diciendo que, por una parte, ha habido consejos de administración que han aplazado su decisión de formular cuentas y de proponer la aplicación del resultado y a la espera de tener una mayor visibilidad, ¿no? Y a ver a qué se está enfrentando la compañía. Ha habido también numerosas cancelaciones de propuestas de distribución de dividendo y, en algunos casos, reducciones de importes. Luego, haciendo uso de la habilitación del artículo 40 del Real Decreto Ley 8/2020, ha habido varias compañías que lo que han hecho es retirar la propuesta de aplicación de resultados y tienen que celebrar dentro del plazo de los 10 meses, o sea, en la mayoría de los casos antes del 31 de octubre, una nueva Junta General para votar la propuesta de aplicación de resultados, ¿no? Luego hemos visto alguna compañía vinculada al tema de remuneración de consejeros minorar lo que es el importe del programa de recompra del puerto seguro que ofrece el reglamento de abuso de mercado para adquirir acciones propias para retribuir a consejeros y, en su caso, altos directivos, y en la medida en que se preveía una minoración de esa retribución, pues se ha reducido el importe del programa de recompra. Y luego no hemos visto una modificación aprobada por los accionistas de la política de retribuciones vinculada al impacto del COVID, es decir, todavía las compañías no están replanteándose o no se han replanteado las que hemos podido ver hasta ahora porque, como decía Soraya al principio, estamos a mitad de partido, pero hasta ahora no estamos viendo que las compañías estén reduciendo, modificando la política de remuneraciones para enfrentar la nueva situación, pero sí estamos viendo una renuncia por parte de los consejeros y directivos a alguna parte de su remuneración, ¿no? Y esto entendido un poco como implicación por parte de, ligado al tema de RSC, de implicación no solo de la compañía, sino de sus principales gestores con lo que es la situación que enfrentan, bueno, los accionistas, empleados y restantes stakeholders de la compañía, ¿no? Y luego me preguntaba Soraya por el famoso artículo 5 del Real Decreto Ley 18/2020 que se ha publicado esta misma mañana. Entra en vigor hoy y nos había tenido los últimos días porque habían llegado distintas versiones. La referencia al Consejo de Ministros de ayer incluía una redacción que nos suscitaba dudas sobre si podía afectar a la distribución de dividendos que se aprobase en 2020, pero
con cargo al ejercicio 2019 o no, estábamos ahí un poco. Entonces, finalmente, la redacción que se ha aprobado es la que figura en la presentación. Y entonces, por contestar un poco en este análisis preliminar que hemos hecho a todo correr esta mañana, ¿a quién afecta? Pues afectaría a las compañías que tengan 50 trabajadores o más o asimilados a 29 de febrero de 2020, que supone que estas compañías, si se han acogido a un ERTE por fuerza mayor, si quieren repartir dividendo, tienen que devolver las cuotas exoneradas, ¿no? Un poco la finalidad o la filosofía de la norma viene a ser que trata de evitar que sociedades que se hayan visto beneficiadas por ayudas públicas de alguna manera puedan estar remunerando a sus accionistas. Esto no quiere decir que no puedas repartir dividendos. Tú puedes repartir dividendos, pero tienes que devolver las cuotas exoneradas de la seguridad social, ¿no? Y lo que es más importante, a qué distribuciones afecta, ¿no? Bueno, la norma, como he mencionado, entra en vigor hoy, el mismo día de su publicación en el BOE. Y entonces, ¿a qué distribuciones afecta? En cuanto al momento del reparto, si leemos ahí la redacción del artículo 5 que os he transcrito, hemos subrayado en la parte que dice no podrán proceder. Es decir, creemos que que es defendible sostener que afectará a la distribución de dividendos que se produzca a partir de hoy, día 13 de mayo. A partir de la entrada en vigor del Real Decreto Ley. Y en cuanto a a qué dividendos están afectados, como habla expresamente del reparto de dividendos correspondientes al ejercicio fiscal en el que se aplican los ERTES, ahí la redacción confusa que os mencionábamos era que utilizaba la palabra durante el ejercicio fiscal. Ahora parece que la redacción permite defender que se está hablando de los dividendos excluiría aquellos dividendos que se distribuyen en este ejercicio con cargo a los resultados de 2019. Es decir, que lo que está tratando el reparto de dividendos correspondiente al ejercicio fiscal en el que se apliquen el expediente de regulación de empleo estaría tratando de impedir que en el año 2021 pudiéramos repartir dividendos con cargo al ejercicio social 2020, ¿no? Entendemos que esto es defendible con esa redacción. Cuestión distinta es que uno tenga que tener en cuenta pues, otras variables que no son puramente jurídicas, como pudiera ser el efecto reputacional o el impacto reputacional de distribuir con posterioridad al 13 de mayo dividendos con cargo, a los beneficios 2019 y que legalmente entendemos que es defendible sostener que no están dentro del ámbito del artículo 5.2, pero que pudiera tener un posible efecto reputacional, ¿no? Y entonces, bueno, de todas maneras es un análisis muy preliminar. Nosotros hemos hecho en la siguiente diapositiva un muestreo ayer para tratar de ver, bueno, esta norma cómo nos puede afectar, ¿no? Entonces, por explicaros un poco el gráfico, tendríamos un grupo de compañías que representan el 27% que ya habrían celebrado la Junta, un 9% que la habría celebrado, pero estarían dentro de ese supuesto de haber pospuesto para una nueva junta lo que es la aplicación de resultado, ¿no? Entonces, esas compañías pueden estar planteándose la distribución de dividendo y tendrán que tener en cuenta su caso concreto y el análisis de este nuevo Real Decreto Ley. Y ese mismo análisis tendrán que hacerlo las compañías que están pintadas ahí en gris, que en su día convocaron una Junta General de Accionistas y la desconvocaron y estamos pendientes de que pongan fecha a su nueva Junta, o que directamente no han convocado Junta, un poco a la espera de de tener un poco más de visibilidad, ¿no? Entonces, para ese grupo de compañías que o bien no han convocado o convocaron y desconvocaron, o van a hacer una nueva Junta para aprobar el resultado, la propuesta de aplicación de resultado, pues tendrán que analizar su caso concreto y hacer un análisis de
de esa nueva medida de distribución de dividendos. Muy bien, muchísimas gracias. Claudia, para la comunidad inversora, ¿cuáles dirías que son o que están siendo las principales preocupaciones del gobierno corporativo? Sí, gracias, Soraya. Bueno, antes de dar respuesta a tu pregunta, me voy a detener un minuto simplemente para, quiero enfocar y manifestar que efectivamente la reacción de la comunidad inversora no se ha hecho esperar y hay muchos inversores que son muy relevantes para las cotizadas españolas porque mantienen una posición accionarial en muchas de ellas. Inversores como pueden ser un State Street, un Schroders, un Legal & General, un BNP, ¿no? Estamos hablando de inversores de gran relevancia que se están manifestando de manera activa como consecuencia del COVID. Y más allá de los inversores también nos encontramos con asociación de inversores que se están manifestando e incluso los proxy advisors de mayor relevancia para el mercado español, como son ICES y Glass Lewis, también han emitido una serie de comunicaciones en las que de alguna forma se pronuncian, ¿no? Y dan su manifiesto respecto a lo que esperan de las compañías, ¿no? en este contexto. Y aquí lo que quisiera decir es que el sentir general, ¿no? que están manifestando todos estos colectivos es que están esperando de las compañías que realmente arrimen el hombro en estos momentos de situación sin precedentes, ¿no? En el cual realmente muestren una empatía en todas las medidas que adopten, ya no solamente con sus empleados, sino en general con los distintos grupos de interés y con la sociedad en general, ¿no? Yendo a tu pregunta que mencionabas antes, en materia de gobierno corporativo, por supuesto, sí, yo te diría que hay 4 principales ámbitos en los que a día de hoy con mayor prevalencia se están manifestando los inversores. Uno de ellos, y yo creo que, bueno, algunos de ellos ya algo ha adelantado también Coro cuando ha hablado antes, pero bueno, el tema retributivo, yo creo que este es uno de los temas más sensibles y en los cuales las compañías realmente tienen que tomar muchísima cautela, ¿no? Hay muchos artículos que es verdad que hace referencia a que los inversores están esperando una revisión por parte de los consejeros, incluso de la alta dirección, ¿no? De su parte retributiva. Pero a mí ahí me gustaría ir un paso más. Sí que es verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad también de sentarnos y de estar en engagement con algún inversor y realmente lo que ellos pretenden es que cualquier medida de este tipo que pueda adoptar la compañía en el contexto del COVID sea consistente y coherente. Es decir, si una compañía, como consecuencia de esta crisis que estamos viviendo, no tiene otra alternativa que reducir plantilla o realizar un ERTE, esto tiene que ser consistente con que luego el Consejo haga lo propio, ¿no? Y arrime el hombro en ese sentido. En aquellos casos en los que realmente se vea que compañías realizan medidas porque no les queda otra, como puede ser el ERTE o la plantilla que antes he mencionado, y sin embargo la retribución del Consejo se ve inalterada, probablemente los inversores pongan la lupa sobre estas compañías y puedan tener un impacto reputacional relevante, ¿no? Bueno, yo creo que el tema retributivo es muy, muy amplio, así que me voy a permitir, aprovechando que estamos también con los amigos de Cuatro Casas, estamos hablando hoy de varios temas, con lo cual no me puedo detener mucho en el tema retributivo, pero sí que es verdad que haremos un webinar específico en materia retributiva para poder entrar en profundidad en muchos de estos temas, que yo creo que es bastante amplio, y a todos los que nos están oyendo les enviaremos una invitación, que también será un webinar para el 3 de junio. Continuando con otros temas relevantes, el tema de la reducción de dividendos, a la que también ha hecho referencia Coro, ¿no? Aquí lo que pretenden es que realmente o se suspenda o que se aplace temporalmente con la finalidad de que realmente las compañías cuenten con mayor flexibilidad financiera para hacer frente a esta situación, ¿no? El tema de recompra de acciones. En la medida en que estos planes de recompra de acciones afecten únicamente a un colectivo muy reducido y específico de la compañía, no será bien visto en la medida en que estas medidas no se aprueben de manera paralela con otras medidas que puedan afectar, por ejemplo, al resto de la plantilla, ¿no? Y hay un tema probablemente más emergente, ¿no? Que es el tema de las ampliaciones de capital.
Sí que es verdad que en circunstancias normales ya los inversores cada vez más intentan reducir esos límites, ¿no?, que se establecen para las ampliaciones de capital, y reducir esos límites más aún cuando hablamos de ampliaciones de capital sin derecho de suscripción preferente, ¿no? En circunstancias normales, el estándar de mercado, digamos que está en un 10%. Muchos inversores lo reflejan aquí en sus políticas, pero sí que es verdad que estamos viendo que algunos inversores, siendo conscientes de esto y teniendo bajo circunstancias normales estos límites establecidos, estarían dispuestos a subir estos límites temporalmente si esa nueva ampliación puede ayudar a la compañía a sanearse financieramente, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema que irá más y que podremos ir viendo cómo evoluciona. Si vemos cuál ha sido la aplicación realmente, qué es lo que están haciendo ahora las compañías en estos 4 grandes ámbitos, si pasamos a la siguiente slide, podemos ver que tanto en materia de retribuciones, por ejemplo, y aquí voy a separar al sector financiero, porque el sector financiero sí que es verdad que ya hemos visto que ya han anunciado la eliminación o incluso la suspensión temporal de pago de dividendos, muchos consejeros también que han renunciado a parte de la remuneración, pero bueno, esto yo diría que va por otro lado, porque es verdad que van siguiendo la recomendación que al respecto el Banco Central Europeo ha establecido, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el resto de compañías? Sí estamos viendo que en materia retributiva, por ejemplo, tanto compañías del IBEX como del resto del mercado continuo ya están anunciando ajustes retributivos, ¿vale? Ahora, ¿quiénes, digamos, los colectivos a quienes afectan, ¿no? Varía entre compañías, pero por lo general, digamos que son, por un lado, el tema del presidente del consejo, el consejo en su conjunto. En algunos casos hacen mención al consejero delegado y a la alta dirección, pero digamos que son los 4 grandes colectivos, ¿no?, que finalmente están, que son los que con mayor prevalencia están renunciando a parte de esa retribución, ¿no? ¿Y cuál es el elemento retributivo, ¿no?, al que están renunciando? Pues cuando hablamos, por ejemplo, de consejeros ejecutivos o de la alta dirección, normalmente hacen referencia a la retribución variable anual, ¿no? En algunos casos del 2019, en otras, cuando ya esto se ha pagado, puede ser la retribución variable anual correspondiente al 2020. Y en el caso, por ejemplo, de cuando hablamos del consejo en general o demás, sí que es verdad que están renunciando a parte de esa retribución fija, que por lo general varía en un número de meses, dependiendo, ¿no?, cuánto pueda continuar afectando el tema del COVID, ¿no? En materia de dividendos, sí que es verdad que hemos identificado 3 casuísticas distintas. Hay un grupo de compañías que han decidido cancelar, suspender el tema del pago de dividendos, entre ellos todo el sector financiero. Hay otro grupo que ha decidido mantener el pago de dividendos, sin embargo, otorgando esa discrecionalidad que tiene el Consejo para, llegado el momento, poder modificarlo hasta que se tenga un poco más claro el impacto del COVID. Y hay compañías que incluso han anunciado que no han podido tomar ninguna decisión al respecto por considerar que no cuentan con los elementos suficientes para adoptar esa decisión y que lo harán en la mayor brevedad cuando tengan un poquito el panorama más claro del impacto del COVID. En el tema de la recompra de acciones, sí que estamos empezando a ver que algunas compañías están suspendiendo o reduciendo este programa de recompra de acciones propias, ¿no? Yo creo que en cualquier caso nos encontramos ante compañías que de una forma u otra están adoptando medidas en ámbitos que son de preocupación para los inversores, pero lo que estamos viendo es que no en todos los casos se hace de la misma forma. Y lo que aquí yo recomiendo es que probablemente lo más importante es esa comunicación que tiene que hacer la compañía hacia el mercado, ¿no? En el cual yo creo que acá no es ni negro ni blanco, es simplemente el plantear distintas alternativas y lo que para cada compañía también puede ser, bueno, pues más, en su contexto, lo que le puede parecer más acertado, ¿no? Muy brevemente, porque como nos dejabas ahí el titular, dices, los inversores piden a las compañías que arrimen el hombro. ¿Están cumpliendo las compañías las expectativas de esos inversores?
Sí, efectivamente. A ver, yo creo que el tema de esto de que arrimen el hombro a lo que me he referido antes está muy vinculado, ¿no? Al tema social. Yo creo que el tema social realmente es un concepto que probablemente vaya ahora a ir cada vez con mayor peso. Y yo creo que, a ver, a nivel de compañías españolas, podemos sentirnos muy orgullosos. Yo creo que con independencia del tamaño de la compañía, del sector al que pertenecen, de si son cotizadas o no, lo que hemos visto es que realmente las compañías se han volcado y han mostrado una solidaridad absoluta ante esta crisis, ¿no? Y aquí me refiero a desde donaciones para la compra de material sanitario, los temas que hemos visto de puesta a disposición de fábricas para que puedan producir, la puesta a disposición de medios logísticos para el traslado. En fin, incluso el sector energético que ha ayudado, ¿no? a sus clientes pues, a fraccionar el pago, o el sector financiero que dice, bueno, pues vamos a aplazar el pago de créditos o de hipotecas para clientes que puedan estar pasando por una situación más complicada. O sea, yo creo que, en fin, todas estas medidas que se están haciendo de manera altruista ponen en evidencia la gran labor que en ese sentido están haciendo las cotizadas españolas, y que creo que este año serán vistas con mucho mayor profundidad también por el lado de los inversores, ¿no? Yo no sé si podemos pasar a la siguiente slide. Yo aquí me gustaría dejar unas breves reflexiones que he hecho en el marco del COVID, por si para alguna de las personas que nos están oyendo les puede ser de utilidad, ¿no? Yo creo que por un lado no hay una receta mágica sobre cuáles son las medidas que deben de adoptar las compañías. En estas últimas semanas sí que es verdad, nos hemos encontrado con varios clientes que nos han consultado un poco temerosos de no sé si llevar este tema a la junta, no sé cómo van a reaccionar los inversores, y realmente nos encontramos ante una situación sin precedentes en la cual probablemente las compañías no saben muy bien cómo abordarlo, pero los inversores tampoco tienen una respuesta, ¿no? Entonces yo creo que en este contexto la coherencia, la consistencia y la transparencia de las medidas que la compañía adopte son clave. Yo sé que pueden ser palabras que son muy de sentido común y tendrá un grado de mayor complejidad el aplicarlas, ¿no? Pero yo creo que las compañías deben de tener muy en mente esto a la hora de adoptar cualquier tipo de medida. Los temas ESG, que creo que ya lo hemos ido comentando, y en especial el tema social, van a cobrar aún mayor relevancia, e incluso en los engagement con los inversores, ¿no? Aquí, por ejemplo, simplemente comentar muy breve, State Street ya ha enviado unas cartas indicando que están deseando contactarse con las compañías y que en los roadshows que hagan con ellos quieren abordar todo el tema del ESG y lo que la compañía está haciendo en el marco del COVID con todos sus grupos de interés. Y aquí simplemente decir también que a pesar del contexto en el que nos encontramos, sí que estamos viendo muchísima disposición por parte de los inversores para reunirse con las compañías. De hecho, Claudia, si me permites, aquí estamos viendo también que en este contexto en el que muchas juntas no se puede realmente intervenir y hay una sensación un poco de inhabilitación por parte de los inversores o de pérdida de derechos, que se está produciendo un engagement virtual estableciendo foros no alternativos, sino adicionales a la Junta de Accionistas, reuniones virtuales como lo que estamos haciendo ahora con inversores, lo que se está empezando a llamar este engagement virtual, que les sirve un poco para realizar toda esta parte de preguntas, de intervenciones, etcétera, que no pueden hacer durante la asamblea propiamente dicha. Muy bien. Nos quedan como 12 minutos. Hay muchísimas preguntas. Voy a lanzar dos breves para Pedro y para Coro, que os pediría una respuesta como muy en telegrama para poder pues abordar algunos de los temas que preocupan a las personas que nos están escuchando. Y la pregunta es, ¿cuáles son, a vuestro juicio, los retos que entendéis que van a marcar el post-COVID o lo que nos queda de juntas este año y los venideros? Pedro. Empiezo yo, gracias. Brevemente, yo veo tres grandes conclusiones y retos, ¿no? Por un lado,
la necesidad de un marco regulatorio, todo esto desde la perspectiva un poco de las juntas, ¿no? De que haya un marco regulatorio que permita celebrar juntas de accionistas que, por un lado, den todas las garantías a los emisores, pero que también respeten los derechos de los inversores. No podemos olvidar que la permisividad que se está teniendo este año es una permisividad de corto plazo. La flexibilización que están dando no ya los gobiernos, sino los propios investment advisors y los propios advisors, es un tema temporal que va a durar lo que dure la situación. Entonces, esto tenemos que tenerlo mucho en cuenta. De hecho, también nos sirve aprender de la experiencia de Estados Unidos, donde se ha visto, por ejemplo, que las juntas virtuales no son el entorno adecuado para situaciones de activismo accionarial, ¿no? Por razones de cultura, por razones de procedimiento que se complica, etcétera, no es la mejor opción, ¿no? Estas cosas hay que tenerlas en cuenta y construir un marco adecuado. La segunda conclusión es que estas juntas virtuales van a requerir una gestión nueva, en la que no todo es necesariamente negativo. Por supuesto, los temas tecnológicos, por supuesto, el realizar ensayos incluso de las presentaciones virtuales, bueno, habrá que acomodarse a estas nuevas realidades, pero implica sobre todo que aparecen nuevos inversores, no solo institucionales extranjeros, que ya tenían sus canales, pero que también pueden hacerse presentes, sino un retail extranjero que ahora puede acceder. Estamos hablando de nuevos públicos que va a haber que gestionar, ¿no? Lo dejo ahí. Que supone en algunos casos, que por ejemplo hemos visto compañías grandes B2C con marcas muy potentes que están viendo la junta de accionistas como una oportunidad de branding internacional. Es una reflexión sin más. Y por último, la propia reacción de los emisores. Bueno, aquí es necesario un cambio de mentalidad, ¿no? Y en esto quizás España no sea el mejor ejemplo porque se están haciendo las cosas un poco mejor que lo que se están haciendo en países de nuestro entorno. Pero la comunidad inversora es la misma para todas partes, los grandes fondos extranjeros, y sí que solicitan este cambio de mentalidad, que bueno, es normal que a los emisores les preocupa el ruido, les preocupa más el ruido desconocido que el ruido que ya conocen, que estamos todos más habituados a la junta presencial, pero es necesaria este cambio de mentalidad. También preocupa un poco la capacidad que tienen sus accionistas de adaptarse a la tecnología. Y bueno, es algo que quizás desde la propia comunidad inversora y desde la industria en general hay que ir educando de alguna manera a los emisores. Por último, el feedback en general ha sido bastante positivo, sobre todo también porque la virtualización conlleva un cierto ahorro de costes, que es verdad que es más tangible en el caso de las grandes compañías que en el caso de las pequeñas. Hasta ahí por no extenderme más. Muy bien. Coro. Muchas gracias, Pedro. Pues bueno, yo insistir en 3 temas importantes que ha mencionado Claudia, que es la importancia del ESG, y aquí ya trayéndonoslo al terreno legal, la importancia de los estados de información no financiera este año. Luego el tema de retribución de consejeros, y ahí emplazaros al evento que vamos a celebrar con Willis Towers y con Georgeson en el mes de junio. Y luego el tema de que las compañías cuenten con la necesaria liquidez, ¿no? Hemos visto cancelaciones y reducciones de dividendos y tenemos que estar preparados para aumentos de capital y luego muchas colocaciones privadas. Y ya se están viendo en el mercado. Y bueno, vamos a estar preparados para ese tipo de operaciones. Y luego, 2 temas. La importancia de cumplir con la normativa de transparencia y de abuso de mercado en esta situación, ¿no? El saber cómo comunicar. Estábamos hablando todo el rato del engagement con los inversores, pero la propia transparencia y cumplimiento de la normativa, ¿no? Y además veníamos todos con el cambio, que ha sido un cambio de canales de comunicación ante la Comisión Nacional de Mercado de Valores, de la información que hay que enviar ahora como información privilegiada al cajón de información privilegiada y el que hay que remitir ahora al cajón de otra información relevante. Esta clasificación estaba en la ley, pero a efectos prácticos, pues ahora hay que llevarla por 2 canales distintos y ha supuesto para las compañías un cambio de mentalidad, ¿no? De ex ante tener que pensar qué tipo de información mando y dónde la mando, y entonces ese análisis de ver si estoy ante un supuesto de información privilegiada, y cuando lo esté, recordar lo de siempre, la primera obligación de difusión lo antes posible,
y bueno, los supuestos en los que se quiera uno acoger a la excepción de retraso de información privilegiada, pues saber que se tiene que cumplir la ley y las condiciones y luego el entender muy bien cuando uno es iniciado y tener simplemente la normativa de abuso de mercado. Y luego la segunda es insistir en el papel clave que tienen los gestores de una compañía siempre, pero en tiempos de crisis más todavía, ¿no? Teníamos el otro día una reunión interna en la que reflexionábamos sobre el papel del consejo, ¿no? Y decíamos que, bueno, que ahora más que nunca puede uno esperar que haya que el estándar exigible de diligencia de los administradores pues sea mayor, ¿no? Sabiendo que el deber de diligencia es un deber de medios, pero que ahora hay que razonar muchas las cosas, asesorarse, informarse, valorar bien las situaciones, ¿no? Y yo creo que esas serían las dos, ¿no? El tema, y bueno, el tema ESG yo creo que está muy encima de la mesa. Voy a dedicar los últimos minutos a preguntaros brevemente algunas de las cuestiones que nos han planteado los asistentes, que han sido muchísimas. Las que no sean tratadas aquí no se van a quedar sin respuesta. Tenemos el compromiso de redirigirlas a cada uno de los ponentes que entendemos que es el más adecuado para contestarlo, incluso algunas que han sido muy nominativas, pero yo voy a lanzar dos bloques. Un bloque que hace referencia a cuestiones muy puntuales relativas a la celebración de estas juntas y alguna que yo creo que quedará en el aire, pero nos hace reflexionar de ya los problemas prácticos que se está viendo con la nueva regulación del decreto ley que se ha publicado esta mañana. En el primer bloque, muy sencillo, levantado el estado de alarma, pongamos, esto es mucho imaginar, julio o agosto, ¿es posible seguir celebrando juntas de carácter telemático en septiembre o en octubre? ¿Coro? O sea, ahí las disposiciones del artículo 41 hablan de durante la temporada de juntas 2020. No tengo ahora el texto delante, pero no lo vincula a las medidas excepcionales al estado de alarma. No sé si la pregunta va por el tema de la transformación, que ahí se hablaba de que si habías convocado antes de la declaración del estado de alarma y luego ves que no puedes, que te dejen transformar. Yo creo que ahí se ha sido flexible porque hay gente que lo está utilizando convocado después y transformando con ocasión de una prórroga. Y de hecho hay la Comisión Nacional de Mercado de Valores en una de sus últimas comunicaciones recomienda que se incluya esa previsibilidad de transformar incluso cuando no se ha convocado antes, ¿no? Pero bueno, el 41 habla lo liga a la temporada, no a la declaración del estado de alarma. Muy bien. Y en el segundo bloque de preguntas, en relación a las restricciones de dividendos, hay dos muy concretas que probablemente no podamos a lo mejor resolver hoy, pero que darán mucho juego. La primera es, ¿cómo afecta a las SOCIMIs y a su obligación de repartir dividendos? Y la segunda es, ¿se aplica sociedad por sociedad o podría verse también en dividendos intragrupos? Yo creo que el Real Decreto de hoy va a dar para abundante literatura jurídica en vista del chateo que hemos tenido hoy. Sí, yo creo que la pregunta de las SOCIMIs requiere una reflexión más tranquila y sobre la situación de cada compañía. O sea, que esa yo creo que si nos pueden contactar y lo vemos mejor. La segunda, esta mañana comentábamos que no hace referencia al grupo, ¿no? Y es verdad que no lo hace, pero pensando, no sé quién planteaba, bueno, pues si yo soy una sociedad que soy una holding y el ERTE ha afectado a la filial de abajo, digo, bueno, pues tú no estarás afectada, pero la filial en principio no puede distribuir dividendos, ¿no? Hacia arriba. Pero es verdad que no hace mención a grupo, ¿no? Hay muchos más, como teníamos poco tiempo, no he querido detallarme, pero esta mañana se nos ocurrían todo tipo de preguntas como
por ejemplo, ha habido dividendos condicionados en este ejercicio, ¿no? Y el entender, o sea, que mencionaba ya Claudia en su exposición, ¿no? Que el desembolso del segundo pago, por ejemplo, queda condicionada a que se cumpla una condición suspensiva, y yo creo que tenemos que irnos al Código Civil y entender que hay que una vez cumplido, pues que hay que la desafección del dividendo se produce con anterioridad al 13 de mayo, ¿no? Hemos planteado si afectaría la distribución de dividendos en metálico y también en especie, entendemos que sí. Está el tema de los scrip dividends, que que entramos ahí en la discusión de si dividendo sí, dividendo no. Yo creo que ahí, a diferencia de las recomendaciones del Banco Central Europeo que se ha mencionado anteriormente, tiene una reacción más amplia. Hacen referencia a la distribución de beneficios de los ejercicios 2019 y 2020, mientras que el Real Decreto Ley 18/2020 se refiere exclusivamente a dividendos. Pero bueno, hay una resolución del ICAC de 5 de marzo de 2020 que nos lleva a mantener una posición conservadora en cuanto a los scrip dividends. Entonces, claramente el de la SOCIME hay que mirarlo más y confirmar que el Real Decreto Ley 18/2020 no regula el grupo, como es tradición por otra parte en nuestro ordenamiento, que se dejan siempre fuera. Pues una última, para quien quiera contestarla. ¿Qué papel adquiere el notario en las juntas que celebramos de esta manera? Pero vamos, yo creo que para mí, porque lo de notario, no sé, o sea, yo creo que ahí, que llevamos muchos años viendo a los notarios que han pegado un impulso en su manera de trabajar. Yo me acuerdo cuando yo empecé, ya te costaba encontrar un notario que hablase en inglés y te hiciera las cosas a doble columna, y ahora ya tenemos a notarios, por las preguntas que hemos estado, en el asesoramiento que hemos estado prestando a las compañías estas últimas semanas, pues los notarios se han puesto las pilas, están totalmente adaptados. Hay una previsión en el artículo 40 de su intervención, como no podía ser de otra manera, por vía telemática o por vía virtual, y yo creo que lo que han hecho es adaptar su trabajo a las circunstancias como lo estamos haciendo todos, y no hay mayor ejemplo que este webinar. O sea que yo creo que el notario pues seguirá ejerciendo, adaptándose a los nuevos tiempos para poder ejercer su función de fedatario público. muy bien, con este último apoyo a la fe pública española terminamos el webinar de hoy. Muchísimas gracias. Como decíamos, todas las preguntas serán contestadas, y yo espero que cuando acabe la temporada de juntas, y lo dejo ahí, podamos volver a reunirnos, no sé si virtual o presencialmente, y hacer una valoración completa de lo que ha sido y de lo que podemos mejorar y seguir aprendiendo. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas gracias.